Yo los presento primero. Perfecto. Adelante. Buenas tardes, soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica, y en esta tarde, en el marco de la Semana del Mes del Ambiente, vamos a tener la participación de don Pablo Gutiérrez y de Yesenia Araya de Setena, ambos funcionarios, y que desde hace bastante tiempo estamos interesadísimos en poder contar con ellos, y desde que agendamos esta sesión, pues se ha creado mucha expectativa. Nos siguen nuestros colegas desde el Facebook del colegio, y también algunos han entrado a la sala y están aquí con nosotros. Muy buenas tardes, don Pablo y Yesenia. Un gusto tenerlos aquí. Sí, también nos acompaña el compañero Juan Diego Pacheco, de Setena, biólogo Ah, también. mira, muy bien. Y los tres vamos a Bienvenido, estar a Juan Diego. cargo, los tres vamos a estar a cargo de la presentación. Entonces, para iniciar, vamos a compartir la pantalla. Ahí me indican si está todo de forma correcta. Vamos a ver. Me Tal indican si vez sí quiere. visualizar bien. Ahora sí. Sí, ya. Sí, sí, está Perfecto. bien. Bueno, para iniciar, bueno, mi nombre es Pablo Gutiérrez. Yo trabajo en la Setena. Ya tengo 7 años de estar en la institución. Para iniciar, primero hacer un contexto. Esta charla se enmarca en la celebración del 30 aniversario de la Setena. Estamos cumpliendo este año 30 aniversario. Entonces, esta semana hemos tenido una serie de actividades para celebrar la fecha. Y dentro de estas actividades se decidió hacer un proceso de socialización sobre la Setena hacia los actores externos, partes interesadas que tienen relación con nuestra institución y nuestra labor, entre las cuales están una serie de colegios profesionales. Hemos dado charlas al Colegio de Geólogos, al Colegio de Profesionales en Sociología mañana, y el día de hoy con ustedes, con el Colegio de Profesionales en Biología y Afines, creo que es el nombre correcto, ¿verdad? No sé si lo estoy en lo correcto. Entonces, estas charlas se enmarca en la celebración del 30 aniversario, y lo que vamos a tratar es primero las generalidades sobre la creación y las funciones de la Setena, y cómo éstas se relacionan con la labor de las personas profesionales en biología en el país, en el proceso de evaluación y seguimiento ambiental. Entonces, para iniciar, es importante señalar que el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente fue la que creó o le dio nacimiento a la institución. Esta ley es de hace 30 años, por eso estamos celebrando actualmente el 30 aniversario. Y el artículo 83 crea la Setena como un órgano de desconcentración máxima del MINAE, cuyo propósito fundamental es armonizar el impacto ambiental en los procesos productivos. Aquí es muy importante señalar que el propósito fundamental, ¿verdad?, es el de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Muchas personas creen que el propósito fundamental es otro, ¿verdad?, la protección del ambiente o solamente el velar por el desarrollo del país. Sin embargo, ese es el propósito fundamental, y de ahí hacia abajo se enmarcan una serie de funciones que establece el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente, entre las cuales podemos ver que es analizar las evaluaciones de impacto ambiental. Aquí es muy importante este punto. Nosotros no realizamos las evaluaciones de impacto ambiental, sino que analizamos las evaluaciones de impacto ambiental que realizan profesionales como consultores ambientales, los cuales son contratados por el proponente o el desarrollador del proyecto. Entonces, eso es una función fundamental, que nosotros no hacemos las evaluaciones de impacto ambiental, sino que nosotros las analizamos. Además, otra función es recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Atender e investigar denuncias es otra de las funciones que tiene la Setena. Más adelante el compañero Juan Diego nos va a contar un poco de esta parte. Tenemos como funciones realizar inspecciones de campo cuando sea necesario, para poder emitir los acuerdos o las recomendaciones que la institución genera. También hay otros relacionados con la Secretaría Ejecutiva del Consejo, que es presentar informes al Ministerio de Ambiente, elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su divulgación y ponerlas a la disposición de las partes interesadas, como pueden ser colegios profesionales, academia, ciudadanía,
en general todas las partes interesadas en torno a la función de evaluación de impacto ambiental. Y también debemos fijar los montos de las garantías ambientales para cumplir con las obligaciones ambientales. Estas deben ser depositadas por los interesados de la forma y en la periodicidad que la institución lo indique. Para acabar un poco la parte general, estos son la misión y la visión de la institución. Dice que somos un aliado del desarrollo sostenible de Costa Rica, integrando evaluaciones ambientales para implementar mejores prácticas como valor distintivo del país. Y la visión es asegurar a la ciudadanía que los compromisos ambientales que se adquieren se cumplan y esto propicia el desarrollo sostenible del país. Entonces, esta es la misión y la visión general de la institución. Ahora, cayendo un poco a las funciones más específicas, una de las principales es la evaluación de impacto ambiental, que la Ley Orgánica del Ambiente dice que todas las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos requieren de una evaluación de impacto ambiental. La aprobación corresponde a la CETENA, ¿verdad? Como les mencionaba, de previo a que la actividad, obra o proyecto inicie su operación o su construcción. Y eso requiere todas estas actividades que están especificadas en el decreto de evaluación y seguimiento ambiental son las que indican cuáles son las que requieren de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, entrando un poco más específico a la labor de las personas profesionales en biología, el decreto ejecutivo 43898, que es el que regula la evaluación y el seguimiento ambiental, establece que en 3 instrumentos se debe presentar un protocolo biológico. Estos instrumentos son el D1 con declaración jurada de compromisos ambientales, el D1 con pronóstico o plan de gestión ambiental y el estudio de impacto ambiental. De izquierda a derecha, el de menor impacto hacia el de mayor impacto. Es decir, que el D1 con declaración jurada sería el instrumento menos riguroso de los tres y el más riguroso de los tres sería el estudio de impacto ambiental. Esto de los colores que vemos dos en azul y uno en verde no están así de forma decorativa, sino que tiene un propósito que voy a pasar a explicar a continuación. Cuando es un D1 con declaración jurada y un D1 con pronóstico o plan de gestión ambiental, lo que debe de presentarse es lo que llamamos el protocolo para realizar el estudio biológico rápido. Esto es el anexo E. Este protocolo del estudio biológico rápido debe presentarse cuando las actividades que están en análisis con declaración jurada o pronóstico plan de gestión ambiental se ubican en un área ambientalmente frágil. Es decir, solamente se debe presentar si el área del proyecto se localiza en un área ambientalmente frágil. ¿Y qué es un área ambientalmente frágil? Bueno, el decreto que cité anteriormente los pone de manera bastante explícita. Son territorios que por sus características biológicas, físicas o incluso sociales se caracterizan por ser ambientalmente frágiles. Podemos citar parques nacionales, refugios nacionales de vida silvestre, reservas biológicas, humedales, zonas protectoras, monumentos naturales, zona marítimo terrestre, área de protección de cuerpos de agua, áreas con bosque, áreas de recarga acuífera, territorios indígenas, donde hay patrimonio arqueológico o zonas con alta susceptibilidad a amenazas naturales que hayan sido así declaradas por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, estas son las áreas ambientalmente frágiles donde si el proyecto en análisis cae en alguna de estas áreas, debe presentarse el estudio biológico rápido cuando estamos hablando de declaraciones juradas y pronósticos planes de gestión ambiental. Así se ve a grandes rasgos el protocolo para realizar el estudio biológico rápido. Es un formato tipo texto descriptivo con una serie de preguntas orientadoras que el profesional debe ir respondiendo. Y al final, el consultor profesional en biología, esto es muy importante, el estudio biológico rápido solamente lo pueden realizar profesionales en biología, no lo puede realizar ningún otro profesional. Y al final, el consultor debe firmar y declarar, ¿verdad? Que toda la información que colocó en el estudio es veraz, ¿verdad? Es responsabilidad única y exclusiva del consultor que esta información colocada en este formulario sea correcta. Ahora bien, para el estudio de impacto ambiental, que es el instrumento de mayor rigurosidad que tenemos en el país, debe presentarse
un componente biológico, independientemente si se ubica o no en un área ambientalmente frágil. Este componente biológico tiene tres subcomponentes. Tiene un ambiente terrestre, un ambiente marítimo y un ambiente acuático. Claramente, no todos van a aplicar para todos los proyectos. Si un proyecto no tiene dentro de sus elementos o dentro de su área del proyecto cuerpos de agua, es probable que no tenga que presentar el ambiente marítimo ni el acuático, sino solo el terrestre. Si es un proyecto que se desarrolla en una zona marítimo terrestre o incluso directamente sobre el mar, claramente tendría que presentar el ambiente marítimo. Si es un proyecto que tiene parte terrestre y lo atraviesa un río o una quebrada, debería presentar el ambiente acuático, que se refiere a aguas superficiales, y el ambiente terrestre. No así el ambiente marítimo, que es solo para proyectos que se desarrollan en el mar. Bueno, ahora ya se quedó pegada la presentación. A ver, Jueves, el listo. jueves de 9 a 10 tenemos como unas charlas. Ok, ahora le voy a dar la palabra a la compañera Yesenia, y nos va a contar un poco todo lo relacionado con el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica. Muchas gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su presencia en esta charla. Mi nombre es Yesenia Araya, ¿verdad? Como decíamos al inicio, también bióloga de profesión y tengo 8 años recién cumplidos de estar acá en la Setena. Así rápidamente, vamos a hablar un poco sobre lo que son las funciones del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica. Dentro de las funciones, ¿verdad?, que tenemos en este departamento es evaluar los estudios técnicos que llevan todo el proceso de lo que es la incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores, o puede ser también en otras propuestas de ordenamiento territorial. Una vez que, ¿verdad?, que se evalúan todos esos estudios técnicos que ha ingresado el proponente a la Setena, si cumple, ¿verdad?, con todo lo que dice perdón, se me pegó aquí. Ok. Si se cumple, entonces se realiza un dictamen técnico. Este dictamen técnico es subido a la comisión plenaria y lo que se hace es la propuesta del otorgamiento de la viabilidad ambiental. También está la realización de inspecciones en todos aquellos proyectos que se considere necesario, ¿verdad?, realizarles dicha visita. Adelante, Pablo. El reglamento que va a empezar a regir en el mes de agosto para este departamento es el reglamento para la incorporación de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial, y el número es el 44710. En su artículo número 1 tenemos lo que es el ámbito de aplicación del mismo. Entonces nos dice que lo que se va a regular, ¿verdad?, son todos los aspectos técnicos y procedimentales que están vinculados a la incorporación de la variable ambiental en la propuesta de los planes reguladores, ya sean cantonales, costeros o sea, u otro instrumento de ordenamiento territorial. Siguiente. A grosso modo, ¿verdad?, como para entender un poco por qué se requiere, ¿verdad?, que el biólogo participe en lo que son los estudios que se entregan a la Setena con respecto a la aplicación del decreto 44710. Los vamos a ver, ¿verdad?, un poco ahí a continuación. Se tiene lo que es la elaboración, ¿verdad?, de la incorporación de la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial. Y en este decreto tenemos dos alternativas de metodología. Entonces, se puede elegir cualquiera de las dos. En el anexo 1 se explica lo que es el índice de fragilidad ambiental. Entonces, acá lo que se va a tener es un diagnóstico de la condición ambiental del territorio
se van a expresar lo que son las limitantes y así como las potencialidades técnicas según las zonas de fragilidad que se le vaya a dar al área de estudio. En el anexo 2 se entregan 3 documentos que son el diagnóstico ambiental, el resumen de información complementaria y el informe de medidas para gestionar las condicionantes ambientales. La siguiente, Pablo. Ok, entonces viendo un poco las variables, ¿verdad? Que se deben caracterizar en ambos anexos de este decreto y de aquí la importancia, ¿verdad? De que el biólogo pues haga, ¿verdad? Los estudios correspondientes, las diferentes caracterizaciones de las variables. Dentro de ellas tenemos lo que es el tipo de cobertura vegetal. Entonces se requiere que toda la caracterización de cobertura vegetal del área de estudio se incluya en un sistema de información cartográfica. Entonces, particularmente, ¿verdad? Acá lo que se van a describir van a ser todos aquellos biotopos sensibles, así como el diferente uso de la tierra que el Estado ha definido para dicha área de estudio. Otra de las variables son las categorías de manejo, ¿verdad? Que va a ser identificar todas las áreas silvestres protegidas, están establecidas por legislación nacional, esto según las categorías de manejo, ¿verdad? Descritas en la Ley Orgánica del Ambiente. Entonces, de aquí, ¿verdad? La importancia pues, que todas estas categorías de manejo estén bien identificadas en el área a planificar. La siguiente, por favor. Otra de las variables es la biodiversidad. Entonces veamos aquí, ¿verdad? ¿Qué importancia va a jugar el biólogo en realizar una buena caracterización de la biodiversidad que esté presente en el territorio que se pretende zonificar? Por ejemplo, pues hacer una buena lista de todas las especies de flora y fauna presentes en el área. Identificar las especies en peligro de extinción, las que estén con poblaciones reducidas o especies migratorias, clave o endémicas, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de lo que es, pues o sea, realizar un buen estudio con respecto a esto para en el momento que se realice la propuesta de zonificación, se tomen en cuenta, ¿verdad? Todas estas características que se encuentren en la biodiversidad, que se tomen en cuenta entonces medidas de manejo para la debida conservación de las mismas, ya sea para reducir o para mitigar y compensar el impacto que se pueda dar sobre estas poblaciones. Otra de las variables son los corredores biológicos y la conectividad. Entonces, en el área que se tenga a planificar, se debe dar el buen señalamiento de todo lo que son los corredores biológicos, ¿verdad? Que son ya áreas que están establecidas por legislación nacional, ¿verdad? Impulsados por el SINAC. Y todas aquellas áreas también que tengan un potencial como corredor biológico. Ese potencial, ¿verdad? Puede ser basado en lo que son datos propios o en estudios regionales y por autoridades en la materia. La siguiente, por favor. Entonces vemos con esta metodología 1 del decreto que tenemos este IFA, ¿verdad? El IFA biológico. Hay otros, pero nos estamos enfocando en lo que es la parte que nos interesa como biólogos. Entonces, bueno, mencionamos las diferentes variables que se deben caracterizar para el terreno. Todas estas variables se van a integrar en un sistema de información geográfico y se les va a dar diferentes calificaciones, ¿verdad? Entonces, esto va a ser según el índice de fragilidad que tengan y así como las tablas delimitantes y potencialidades técnicas respectivas. Entonces, si vamos a tener una calificación muy alta, entonces eso va a significar que esa área va a tener mayor cantidad de limitantes técnicas y menor cantidad de potencialidades técnicas. Y lo inverso sería con un índice de fragilidad muy bajo. La siguiente, por favor.
Luego, el decreto también nos expone una segunda metodología, ¿verdad? Entonces, estas son las ventajas del nuevo decreto, de que el proponente puede escoger entre dos metodologías. En esta vamos a tener un diagnóstico ambiental. Aquí se va a hacer la caracterización de diferentes variables. Están las generales, las condicionales y las adicionales. Entonces nos enfocamos acá en cada recuadro en lo que está en color verde, que es la parte que nos interesa como biólogos. En variables generales tenemos que hacer una caracterización de lo que es la cobertura biótica del área a planificar, así como de la biodiversidad. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Tener en un sistema de información geográfica todo lo que es la cobertura geográfica del terreno, cómo está caracterizado, así como las listas de especies, ¿verdad? Las que más nos pueden interesar para el área de estudio. Como variables condicionales, se pone como condicionales porque podría ser que estén o no estén, ¿verdad? Tenemos los corredores biológicos. Puede ser que el área de estudio pues no tenga corredores biológicos establecidos por ley. Igual, entonces, si los tiene, entonces identificarlos. Las variables adicionales van a ser consideraciones relevantes ¿verdad? Para la planificación del territorio y que tengan algún respaldo técnico con información que permita su análisis. Entonces, van a ser variables que el biólogo va a decidir, ¿verdad? Si es imprescindible incorporarla o no. Se ponen algunos ejemplos, por mencionar el amortiguamiento que hay entre las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Entonces, ese espacio que hay entre el límite del área silvestre protegida y el resto del territorio, ¿verdad? Lo importante que puede ser tener esa caracterización para darle la debida conservación, así como identificar el uso de todo el territorio que va a ser utilizado por especies migratorias, ¿verdad? Esto como ejemplo, pero el biólogo como tal puede decidir, ¿verdad? Según los estudios y características del territorio, cuáles variables sería bueno incorporar. La siguiente. El otro documento, por las siglas RIC, resumen de información complementaria. Aquí vamos a tener hallazgos que son relevantes a elementos más que todo antrópicos. Por ejemplo, el crecimiento poblacional y urbano, poblaciones de baja densidad, la disponibilidad actual y potencial de servicios básicos públicos, desarrollo inmobiliario, industrial, agrícola o agropecuario económico. También se tiene lo que es la zonificación. Entonces acá se va a dar lo que es la propuesta de zonificación y la modalidad de uso de la tierra según la zonificación propuesta. La siguiente, por favor. En lo que es el tercer informe, que es de medidas para gestionar los condicionantes ambientales. Entonces, ya una vez que se hizo todo el estudio de las variables y todas las condicionantes que tenga el territorio, ¿verdad? Entonces, esas condicionantes ambientales que cada variable va a imponer en el territorio, en el desarrollo, ¿verdad? Del territorio, cómo pueden ser gestionadas, ¿verdad? A través del plan regulador. Entonces, el fin es adaptar, administrar, prevenir, corregir, mitigar o compensar las condicionantes que el ambiente natural impone en el territorio. Esas medidas, entonces, van a quedar circunscritas al alcance legal que va a tener el plan regulador. La siguiente, por favor. Las medidas para gestionar esas condicionantes ambientales deben armonizar el disfrute del derecho de la propiedad privada con la promoción de un desarrollo territorial sostenible. Entonces, eso es lo que se espera, ¿verdad? Que tengamos una buena planificación del territorio donde se tenga ese derecho a la propiedad, ¿verdad? Como seres humanos, pero que también se esté respetando lo que es el medio natural. Se debe procurar la protección de la vida humana, el aprovechamiento de los recursos naturales, la preservación de los recursos ecosistémicos, la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, así como buscar un uso acorde del suelo o revertir o mitigar el uso no acorde.
con todos estos estudios se puede determinar, ¿verdad? Si el uso que se le está dando al territorio es acorde o no. Entonces, lo que se espera es que si el uso es acorde, pues que eso se siga, ¿verdad? Favoreciendo. Si no es acorde, que se busque la manera como de revertirlo. Y si no, pues de que ya no se den más usos no acordes en la planificación del terreno. Eh, si no me equivoco, esa es la última. Listo, gracias, Ajá, Yesenia. ok, con mucho Bueno, Yesenia gusto. nos explicaba un poco la labor de Setena en cuanto a la incorporación de la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial. Ahora le voy a dar la palabra al compañero Juan Diego Pacheco del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, quien nos va a explicar un poco la labor que realiza este departamento en la institución y cómo también se relaciona con las funciones de los profesionales en biología. Entonces le doy la palabra a Juan Diego. Muy buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, un placer estar aquí. Mi nombre es Juan Diego Pacheco Polanco. Yo llevo ya casi 16 años de estar laborando en la institución. He colaborado con diferentes departamentos, pero siempre he estado involucrado en el departamento de auditoría y seguimiento ambiental. Las funciones del departamento de auditoría y seguimiento ambiental se encuentran en el artículo 43, pero es importante mencionar el inciso 1b, que es el control y seguimiento ambiental, que comprende tres aspectos básicos: responsable ambiental, bitácora ambiental digital y informe de responsabilidad ambiental. Realmente los responsables ambientales son los ojos de nosotros en los proyectos. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros, que apenas somos 10 funcionarios o 10 auditores ambientales en la institución, podamos ver todo el desarrollo que se realiza en el país. Por ello es que los responsables ambientales son los encargados, mediante los informes de responsabilidad ambiental, informarnos de cualquier cambio, ¿verdad? O medidas de mitigación que no esté siendo realizada de manera adecuada en un proyecto, en una actividad o proyecto que se desarrolle en el país, o mediante la bitácora ambiental digital, que nosotros estamos utilizando todos estos componentes, ¿verdad? Para realizar inspecciones de cumplimiento de manera aleatoria a los proyectos, en donde vemos las características de las actividades, obras o proyectos, y a donde estamos facultados a comunicar al desarrollador que vamos a realizar una inspección o no. En la mayoría de los casos lo hacemos sin comunicar para llegar de sorpresa a las actividades, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Cuando encontramos un incumplimiento, que esto se describe en el artículo 52 del decreto 43898, generalmente lo evidenciamos en campo, ¿verdad? Durante las inspecciones ambientales, y le solicitamos mediante pruebas de descargo al desarrollador o responsable ambiental del proyecto su defensa, ¿verdad? Les damos generalmente 10 días hábiles para que ellos nos respondan. Un ejemplo, que nos están aplicando medidas de mitigación contra polvo. Entonces, ¿por qué razón no las están aplicando? Porque estamos en época lluviosa y no hace falta. Ok, ¿verdad? O ¿por qué no se ha puesto el rótulo? Y así sucesivamente. Y una vez que ellos den la respuesta, nosotros hacemos el informe. Este informe puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Positivo en el caso que realmente no haya incumplimientos, o negativo en el caso que veamos algún incumplimiento. Entonces vamos a establecer sanciones administrativas contra estos proyectos, que puede llegar hasta la demolición de un proyecto, o paralización o ejecución de garantía ambiental, que son lo más grave, ¿verdad? En el caso de las denuncias ambientales, que nosotros también atendemos, que eso se describe en el artículo 56, 57, 58 del decreto ejecutivo 43898, como atendemos nosotros denuncias es únicamente a proyectos que cuenten con expediente abierto y con viabilidad ambiental aprobada.
por parte de nosotros. Y esto, el orden varía, ¿verdad? Muchas veces se realiza primero la inspección al proyecto antes de hacer el traslado de hechos o la solicitud de pruebas de descargo a los desarrolladores y regentes ambientales. Otras veces se hace primero el traslado de hechos y luego se hace la inspección para verificar si los hechos denunciados son ciertos o no. Posterior a esto, y a los 10 días hábiles que tenemos que dar para la presentación de pruebas, realizamos la investigación ya de escritorio, ¿verdad? Junto con los informes de regencia, analizamos el expediente, lo que hayamos encontrado en campo y las pruebas de descargo que se toman en consideración para responder estas denuncias. Y las denuncias igual se pueden acoger o se pueden denegar, dependiendo de los hechos. Es muy importante que SETENA solo ve lo que es competencia de la institución. Una corta de árboles no es competencia de la institución, eso es competencia de SINAC. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es denegar la denuncia y enviarlo a SINAC, que es el ente competente. Con el desfogue de agua pluvial, el competente es la municipalidad, no nosotros. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Y así sucesivamente. O con temas de manejo de aguas residuales por un ejemplo, que esté fallando una planta de tratamiento. Eso no es competencia de SETENA, eso es competencia del Ministerio de Salud. Y así. Eso es para que quede muy claro cuál es la competencia. La competencia de nosotros son las medidas de mitigación que se aprobaron mediante el plan de gestión ambiental de un proyecto, ¿verdad? Y que se estén aplicando esas medidas, ¿verdad? O que estén presentando en la periodicidad establecida los informes de regencia, que tengan al día la garantía ambiental, que tengan un regente y que este regente esté haciendo sus anotaciones en la bitácora ambiental del proyecto. Ok. ¿Cuál es el trabajo de un biólogo en SETENA en general? Hay posee un biólogo en el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, pero realmente en SETENA. Nuestro trabajo aquí es realmente generar criterios técnicos, los cuales son muchos que nos piden según atinencia profesional. Yo soy biólogo marino, me he especializado más en tema de proyectos que se desarrollan en mar, ejemplo, atracaderos, marinas, puertos. Entonces, muchos de los compañeros me solicitan criterios técnicos con respecto a estos proyectos, ¿verdad? Para establecer términos de referencia o otras cosas en particular. Hacemos revisión y análisis de estos estudios técnicos, ¿verdad? En auditorías ambientales o en la parte de evaluación de impacto ambiental. También lo realizamos. Recomendamos cuáles son las mejores medidas de mitigación para atender cierto impacto en particular, ¿verdad? Se puede integrar comisiones interinstitucionales, como mi persona. Yo formo parte de la Comisión de Marinas y Atracaderos Turísticos, formo parte de y otras comisiones. Damos observaciones a leyes y reglamentos, ¿verdad? Específicos que tenemos injerencia o que nos involucran a nosotros como institución. Entonces me los pasan a mí para ayudar mis observaciones con respecto a esto, si realmente es competencia de SETENA o si no. Y muchas gracias, más bien. Si alguien tiene alguna duda o consulta, con muchísimo gusto. Gracias, Juan Diego. Antes Con de gusto. pasar a un espacio de preguntas, voy a ver si puedo compartir un video sobre la institución que puede ilustrar un poco. Lo que queremos es un poco mostrar la parte humana de la institución, ¿verdad? ¿Quiénes somos los que estamos acá? ¿Qué hace cada departamento? Es un video de unos 5 minutos, entonces lo voy a compartir. Me indican si no se escuchara, me indican. Voy a ponerlo. Tal vez, Pablo, dejar de compartir la otra pantalla y solo compartir el video. Creo que le daría más. Voy a intentarlo nuevamente. Vamos a ver. Porque ya se complica un poco aquí. Vamos a ver.
Allá. Ahí está. Ok, perfecto. Listo, Sí. ya lo voy a Muy bien, gracias. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos en Costa Rica requieren una viabilidad de impacto ambiental por parte de la SETENA. Hola, ¿sabías que la SETENA pertenece al MINAE y que nos encargamos de armonizar los impactos ambientales con el desarrollo sostenible? ¿Quieres conocer la institución? Acompáñame. Vamos a empezar en el primer piso. Aquí está la plataforma de servicios y archivo. Archivo de SETENA se encarga de organizar y resguardar la información de los expedientes relacionados con los proyectos de estudio de impacto ambiental. Su gestión es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas, asegurar la transparencia y facilitar la toma de decisiones informadas. Hola, aquí vamos a encontrar la dirección administrativa, el departamento financiero, la unidad de garantías ambientales y el departamento de educación ambiental. En el departamento financiero, administramos y ejecutamos los recursos asignados por el presupuesto para la adquisición de los bienes necesarios en la prestación del servicio al ciudadano. Hola, el área de garantías se encarga del control, el registro y la custodia de todos aquellos títulos valores que los desarrolladores dejan como garantía para los proyectos, además de la renovación de los mismos. El Departamento de Educación Ambiental se encarga de la atención a consultas sobre la normativa de evaluación de impacto ambiental a usuarios externos, así como también del desarrollo del programa de capacitación institucional interno y externo. La dirección administrativa es la responsable de conducir a la institución al cumplimiento de sus metas. ¿Cómo lo logramos? Mejorando los servicios, conociendo a nuestros usuarios y adaptándonos a las necesidades y nuevas tecnologías sin afectar nuestro objetivo principal. Hola compañeros, en servicios generales los dedicamos a darle mantenimiento a todo el edificio y de trasladar a los fiscalizadores del campo en todo el territorio nacional. Aquí vamos a encontrar a recursos humanos y tecnologías de la información. Bueno, nosotras trabajamos en recursos humanos de la SETENA y funcionamos como un enlace con la Dirección de Recursos Humanos de MINAE. Y bueno, en realidad es una materia bastante, una visión generalista de los recursos humanos que se realiza acá bajo la coordinación de la Dirección General, pero siempre pues bajo los lineamientos del régimen de servicio civil y del MINAE. Hola, en Tecnologías de la Información nos encargamos de administrar la infraestructura tecnológica. Continuamos con las compañeras de asesoría legal. En la asesoría legal verificamos los procesos legales de la SETENA. Aquí estamos en el departamento de planificación. Nosotros nos aseguramos que los riesgos sean controlados para la institución y que todos los procesos trabajen dentro del marco legal y que los indicadores se cumplan. Ahora continuamos con los departamentos técnicos de la institución. Hola, desde el Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica analizamos los planes de ordenamiento territorial y la incorporación de la variable ambiental en ellos. Parte de los planes que se analizan, en su amplia mayoría, son planes reguladores cantonales y costeros. En el Departamento de Evaluación Ambiental nos encargamos de analizar aspectos geoespaciales, físicos, biológicos y sociales que forman parte de las evaluaciones de impacto ambiental que los desarrolladores de actividades, obras y proyectos presentan para aprobación a la SETENA. Además, realizamos inspecciones de campo en los casos que así lo requieran para tomar decisiones fundamentadas. El Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental es el encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los desarrolladores de los proyectos que cuentan con un permiso ambiental. Para ello, el desarrollador tiene la potestad de realizar una visita de inspección de manera programada o no, además de realizar una revisión del cumplimiento de los instrumentos de control y seguimiento ambiental de los proyectos que se encuentran en análisis en ese momento. Aquí vamos subiendo a la sala de la comisión plenaria. Es el órgano que se encarga de visualizar todos los acuerdos y determinaciones que tiene la SETENA, de tal manera en que esa resolución que se toma desde la comisión plenaria llegue a todas las demás personas y así tengan conocimiento de sus proyectos. Finalizamos donde está la Secretaría General, la Dirección General y la Dirección Técnica. Vamos. La Dirección General básicamente lo que hace es planificar, coordinar, organizar las labores profesionales, técnicas y administrativas de la institución. Hola, acá en la Dirección Técnica nos encargamos de articular los 3 departamentos técnicos donde se desarrolla todo el proceso de evaluación de impacto ambiental.
desde el proceso mismo de evaluación hasta el de seguimiento y por supuesto la inclusión de la variable ambiental dentro de los procesos de ordenamiento territorial a nivel nacional. Esta ha sido la presentación del quehacer de la CETENA. Nuestro compromiso es seguir velando por el desarrollo sostenible del país. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Espero que hayan conocido más de lo que hace la CETENA. Pueden ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube y en el Facebook de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar el espacio podemos. para ¿Sí? preguntas, quería Vale. reforzar un poco el mensaje de la responsabilidad y el papel que juega el consultor ambiental en la labor de la CETENA. Como yo mencionaba al inicio, CETENA no hace estudios de campo propiamente, no hace los estudios de impacto ambiental, ni ningún instrumento, sino que nosotros somos una institución revisora de que esos estudios sean realizados de acuerdo a la ciencia, a la técnica y a la legalidad. Es por lo cual el consultor ambiental tiene un rol central en la labor que nosotros realizamos, ya que pueden inducirnos a error o pueden ayudarnos a cumplir la misión para la que fue creada la institución. El reglamento tiene todo un articulado de las responsabilidades y de qué sucede si el consultor ambiental nos hace cometer algún error o presenta información falsa o incumple sus funciones como responsable ambiental. Entonces es importante que quien quiera o tenga interés en ser consultor ambiental o ya lo sea, conozca la norma, ¿verdad? Y esté bien informado de la importancia de su trabajo y lo importante de que su trabajo sea de calidad, sea veraz y sea de acuerdo a la ciencia y a la técnica. Creo que en ese aspecto los colegios profesionales tienen un papel muy importante también en el aseguramiento de la calidad del trabajo de sus agremiados y de que en caso de que hayan incumplimientos en sus funciones, pues reciban el respectivo proceso que esto conlleva. Nosotros tenemos un articulado dedicado a qué sucede si el consultor incumple sus funciones y en el proceso se informa al colegio profesional respectivo en caso de que haya algún tipo de sanción al consultor ambiental por alguna de las causantes que vienen ahí normados. Entonces es muy importante reforzar ese mensaje, que ustedes son parte de lo que la CETENA realiza y su trabajo es clave, no solo desde la parte de biología, sino todos los profesionales que se involucran en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Es importante que sea de calidad y eso hará que la institución también trabaje de forma adecuada. Entonces, eso por ese lado. Y por otro lado, quería algo que tal vez no está en la presentación, es que con las nuevas tecnologías, específicamente las desalinizadoras, está abriendo todo un campo nuevo, ¿verdad? De necesidad de profesionales en biología marina. Hay muchos proyectos, están entrando más proyectos cada día de desalinizadoras, lo cual conlleva todo un estudio de biología marina importante, que incluso Juan Diego puede contarnos un poco también al respecto de la importancia de que haya una expertise en esa área. Son nuevas tecnologías para tener agua en zonas costeras y nosotros estamos adecuando también la normativa para pedir una serie de estudios relacionados con barimetría y biología marina específica en este tipo de proyectos. Entonces, es un campo que es bueno que se explore desde la biología, ¿verdad? La biología marina, porque son proyectos que cada día irán en aumento con el tema de la crisis en algunos sectores de agua potable. Entonces, si Juan Diego quiere comentar algo al respecto. Muchas gracias, Paulo. Sí, en este momento hay un auge con este tipo de proyectos y sí, lleva muchos estudios, más que nada en cuanto a dinámica costera, ¿verdad? Al tema de corrientes, de dispersión de la salmuera en un radio relativamente corto, que es lo que se busca para impactar lo menos posible los ecosistemas marinos, más que nada en lugares donde hay existencia de arrecifes coralinos y de pastos coralinos, como en ciertas partes ahí en Guanacaste. Muchas gracias, Juan Diego. Sí, es un campo muy importante para ustedes, profesionales en biología, que cada día será más importante. Entonces, bueno, de nuestra parte eso sería. Entonces, podemos abrir un espacio de
de consultas, pueden pedir la palabra o como usted, Ani, quiera moderarlo. Bueno, por lo general les pedimos que utilicen el chat para que así queden escritas las preguntas, pero perfectamente podemos recibirlas levantando la mano para irles dando la palabra. Tal vez yo de momento puedo ir haciendo unas mientras. Bueno, ya. Katia, sí, adelante. Creí que iban a ocupar calentar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí, fuerte, Ok, claro. perfecto. Bueno, mi nombre es Katia Castro del Valle. Yo trabajo aquí en el proceso de gestión ambiental y social del MOP, ¿verdad? Y quería hacer una consulta que, bueno, ahí cuando la compañera Yesenia nos presentó la parte de la inclusión del componente ambiental en los planes de reguladores, decían que, bueno, la metodología que tienen ustedes para revisar, tienen una base de datos de biodiversidad, ¿verdad? Que me imagino que es la misma base de datos que maneja el Departamento de Evaluación Ambiental. Y mi pregunta iba, digamos, ¿quién alimenta esa base de datos y está conectado con Biodata? Porque a nosotros nos preocupa, bueno, nosotros, como ustedes saben, nosotros implementamos en los proyectos nuevos la colocación de pasos de fauna y es un compromiso que se ha adquirido con CETENA, ¿verdad? Por parte del MOP y bueno, y en algunos proyectos de CONAVI, ¿verdad? En algunos proyectos hemos detectado que, bueno, se hizo el estudio, se hizo el esfuerzo de colocar el paso de fauna o inclusive hacer el paso de fauna inferior, ¿verdad? Que es la adaptación de las alcantarillas o del sistema pluvial. Y obviamente estamos dirigiendo esos animales, ¿verdad? Para que no atraviesen la carretera, sino que pasen por un medio seguro y sigan su camino en la parte ya, digamos, natural, por decirlo así, ¿verdad? Ya fuera de la carretera. Pero en algunos proyectos hemos visto que ha habido cambio de uso del suelo, ¿verdad? Por ejemplo, en un proyecto ahí en la 160, cuando se hizo el estudio, cuando se hizo el proyecto, era una finca ganadera y el paso de fauna está dirigido ahí. Bueno, es un paso de fauna mixto, ¿verdad? Es pluviales y el paso de fauna. Y ahora el lugar está loteado, ¿verdad? Bueno, según tengo entendido ahora con la nueva legislación, pues ya no tendrían que ir a CETENA dependiendo del tamaño de los lotes, ¿verdad? Pero en el plan regulador sí sería bueno, digamos, que eso se hubiera contemplado, no sé, realmente no sé si se habrá incluido o que ustedes tengan esa capa como para verificar, bueno, pero acuérdense que aquí están estos pasos, digamos, no solo verificar los corredores biológicos, sino que también dónde están ubicados esos pasos de fauna, porque sea como sea, son medidas ambientales que se han implementado, inclusive con fondos públicos, ¿verdad? Y que al final no por acciones del mismo desarrollador, en este caso el MOP o el CONAVI, ya no van a ser funcionales, ¿verdad? Entonces se pierde toda pues ese logro que se había realizado, ¿verdad? Y pues les digo que a nosotros aquí en el MOP nos cuesta bastante, ¿verdad? El tema de pasos de fauna, ¿verdad? Bueno, inclusive de toda la parte de medidas ambientales, ¿verdad? Y todo lo más dirigido a lo que es la fauna silvestre, ¿verdad? La parte de conservación. Entonces sí tenía como esa inquietud, porque yo sí sé que las compañeras de Conagevio, que bueno, Shirley Ramírez, que también es bióloga, ¿verdad? Que ellos están como que están implementando esto Biodata y toda la base de datos, ellos sí querían meterlos, ¿verdad? Entonces yo me imagino, por ser el mismo MINAE, harían el clic, ¿verdad? De hacer el enlace, de tener esa misma base de datos, porque ellos sí nos están pidiendo la información, y no solo a nosotros, sino que realmente a todos los que han colocado pasos de fauna, ¿verdad? Porque también hay terceros que están colocando, ¿verdad? Entonces sí era como más o menos en esa línea. Sí, claro, Katia, muchísimas gracias por tu consulta. Para aclarar, y como mencionaban los compañeros, o sea, nosotros no hacemos las evaluaciones, ¿verdad? Nosotros, o sea, revisamos las evaluaciones que nos traen los consultores ambientales. Entonces, por ende, CETENA no cuenta con una base de datos en lo que respecta a lo que es la biodiversidad. Entonces, lo que se utiliza o se utilizará, ¿verdad? Porque el decreto regirá a partir del mes de agosto, serán las bases oficiales como mencionabas, de Biodata o el CIMOFUT. Con respecto al Conagevio, sí, se están pues alimentando, ¿verdad? Estas bases de datos para que sean utilizadas por los consultores ambientales. Está el decreto 44.329, que es el de electrocución. Entonces,
con la incorporación de este decreto, ¿verdad? Que se está tratando también de implementar o incorporar un poco en lo que son los decretos de la SETENA, se está tratando de mitigar esa parte, ¿verdad? O más bien, o sea, favorecer a que se hagan más pasos de fauna para que se evite tanta electrocución que se da de ciertas especies de fauna. Pero sí, digamos, para que quede claro, o sea, SETENA en sí no tiene una base de datos, sino que el consultor ambiental se tiene que basar en lo que hay oficial y es lo que nosotros vamos a revisar. Entonces, sí, de parte de CONAGEBIO se está trabajando bastante en alimentar estas bases de datos para que sean, ¿verdad?, un buen recurso a utilizar. En buena teoría, el consultor sí debería consultar todas esas bases de datos y de nuestra parte nosotros sí lo contrastamos la ubicación del área del proyecto con respecto a las capas del SNIP en cuanto a áreas silvestres protegidas, corredores biológicos, para verificar la necesidad también de pasos de fauna en determinado proyecto que se realice. Pero sí, a esa base de datos que usted hace referencia específica, nosotros normalmente no tenemos acceso o no la utilizamos porque siempre se nos ha impuesto que solo podemos utilizar las bases de datos oficiales del SNIP. Todo lo que esté ahí subido es lo que nosotros usamos como referencia. Y claro que el consultor sí debería ir más allá, ¿verdad? Y alimentar su estudio de acuerdo a las bases de datos que hay en el país, incluso desde la academia, desde otros sectores, que puedan robustecer su estudio, ¿verdad? Y nosotros sí contrastamos contra las capas oficiales. Ok, ahí entonces más bien sería por parte de nosotros, del proceso de gestión ambiental, como más bien como tratar de incluirlos entonces en esas capas del SNIP. Exactamente. Al menos Ojalá los pasos de nosotros, sí. ojalá estuvieran, eso sería para nosotros un insumo importantísimo, ¿verdad? Sería bueno Aquí ya me lo llevo apuntado de tarea. hacer un proceso de oficialización, ya que todo lo que está en el SNIT es lo que nosotros revisamos. Incluso humedales también, ¿verdad? Es otro tema importante. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias, Katia. Bueno, no sé si hay preguntas en el lado del Facebook, que entonces Raquel me las pasa. No hay. Bueno, yo tengo un poco de preguntas. Voy a aprovechar. Bueno, para Yesenia. Entonces, el nuevo decreto empieza a fungir a partir de agosto. Entiendo entonces que ya no va a funcionar lo de los IFAs. Sí, de hecho, es parte de la primera metodología, ¿verdad? El decreto cuenta con dos opciones de metodología. En la primera está un poco lo que son los IFAs, pero se varió la metodología porque actualmente es mucha la sumatoria que se hace, entonces se pierde o se diluye mucha de la información, ¿verdad? Mucha pierde el peso que debería de tener. Entonces ya no va a ser una sumatoria, sino simplemente una sobreposición. Ok. Sí, bueno, en ese sentido, el tema de los humedales dentro de los IFAs, ¿verdad? Porque siempre ha quedado un poco, que si van en áreas protegidas, que dónde van, a veces quedan como en un criterio adicional y realmente los humedales tienen una gran importancia. El de considerar, o sea, el que se integre la información de los humedales dentro de las áreas protegidas, aunque no sean terrenos del Estado, ¿verdad? Sino que ellos tienen una protección por ley de todas formas. Y hemos tenido, digamos, diferencias en ese sentido a la hora de incorporar a los humedales con una alta prioridad, por ejemplo, o sea, que son realmente ecosistemas muy vulnerables. Entonces, ese tema se desarrolla más en la nueva normativa o quedó igual. Sí, no, exactamente, sí se debe desarrollar de una mejor manera y darle el peso que le corresponde. En la actual metodología, tal vez la confusión que hay ahí por ahí, ¿verdad? Es que en cobertura biótica se caracterizan con el IFA muy alta fragilidad, pero en áreas silvestres protegidas se le da un peso de alta fragilidad. Entonces, a veces lo que los
consultores hace es que por indubio pro natura, ¿verdad? Lo pasan a muy alta fragilidad, que es pues, lo correcto. Ya con el nuevo decreto ya quedan, pues, como lo dice la LOA, ¿verdad? Dentro del respeto que se les debe dar y que no pueden ser tocados. Gracias. Otra pregunta respecto a la zonificación. Ahora, bueno, en la forma en que dice que se presenta la propuesta de zonificación, pero tiene que estar ya aprobada por la municipalidad o como propuesta. ¿Cómo quedaría en este caso? Bueno, siempre ha sido una propuesta porque nosotros lo que evaluamos es la incorporación de la variable ambiental a esa propuesta de zonificación, ¿verdad? Después de Setena, recordemos que pasa al INBU y pues, los pasos siguientes, ¿verdad? Ya para concretar lo que es la zonificación como tal. Pero acá en Setena lo que se le da viabilidad es a la incorporación de la variable ambiental, es una propuesta de zonificación y ya después de acá pasaría al INBU. Ahora esta otra pregunta creo que más bien es para Juan Diego. En el responsable ambiental, normalmente, digamos, cuando viene la resolución de la viabilidad ambiental, solo dice que debe nombrar un responsable ambiental. En algunas ocasiones sí se declara que el responsable ambiental sea un profesional y dependiendo biología, arqueología, algún tema. Cuando queda libre, se le dan algunas instrucciones al No, desarrollador porque ahí es donde tenemos un gran problema. no, Y realmente no. Hay ciertos proyectos que sí son, pues, son proyectos muy grandes, ejemplo, carreteras, APM terminals, bueno, puertos, que se solicita un equipo de consultor y ahí en esos casos específicos, ahí sí se dice qué profesionales tienen que ir, ¿verdad? Pero en proyectos a donde solo se pide un responsable ambiental, generalmente no se hace, sí, ¿verdad? porque No se muchas hace veces y el desarrollador puede nombrar hasta un sociólogo, pues la verdad. es correcto. Ajá, Sí, ajá, correcto. Es que ahí es la donde verdad. se nos pierde la Ujú, vigilancia del cumplimiento, ¿verdad? Porque ujú, muchas veces no se tiene la dimensión de lo que conllevan las diferentes medidas ambientales. ujú. Entonces, el biólogo se esmera, digamos, en explicarla, pero a la hora de la ejecución, la persona que está a cargo no le da la importancia. Así Y es. bueno, y también hemos encontrado mucho las situaciones, por ejemplo, que a uno lo contratan como regente ambiental para que presente la bitácora, Ujú. pero la empresa constructora tiene un responsable ambiental en campo permanente. Entonces, Y no a uno le debería ser toca así, andar usted. peleando con el responsable. Ajá. Pero, por ejemplo, bueno, hay casos que se me han tocado muchos, pero hay casos en los que a uno de una vez le contratan y le dice, vamos a contratarle 3 inspecciones porque él, digamos, en Setena dice, ¿verdad? Que cada 6 meses. Ujú. Entonces, bueno, el proyecto va a durar año y medio, 3 inspecciones. Nada más, en 3 inspecciones uno no ve lo que pasa. Sí, no ve nada. Ajá. Y ahí quien debería llegar a ese acuerdo es usted como consultor con la empresa desarrolladora. En ese caso, y pues no aceptarle, ¿verdad? Esto. Pero Setena generalmente lo único que hace es como poner la pauta de cada cuánto deberían presentar los informes de regencia, ¿verdad? Ahí es importante también mencionar de que el responsable ambiental, si bien es cierto, tiene una profesión específica, se supone, ¿verdad?, que si se dedica al tema de evaluación de impacto ambiental, y es un tema que es holístico y abarcador de muchas disciplinas, incluso interdisciplinario y multidisciplinario. Igual acá, nosotros en Centena tenemos de varias profesiones, sin embargo, todos tenemos que saber un poco de todos los componentes de una evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Usted no puede alegar de que, no, es que yo soy biólogo, entonces yo no sé nada de lo físico, o yo soy sociólogo, yo no sé nada de lo biológico, o soy biólogo, no sé nada de lo social. O sea, la evaluación de impacto ambiental es una disciplina o es un campo que es multidisciplinario, por lo cual el responsable ambiental tiene que saber un poco de todas las áreas
y en caso de no saber, debería hacerse acompañar por otro o funcionario. Si el proyecto tiene un componente biológico muy fuerte y yo no soy biólogo y me contratan, lo más responsable sería decir, sí, yo puedo asumirla, pero necesito subcontratar o contratar un biólogo como que me acompañe en la regencia. ¿Verdad? Sería lo ideal. Sin embargo, hay proyectos que No igual se da, difícil. mae. Ajá, Entonces, en la por eso uno realidad lo, eso no ocurre. En eso la realidad normalmente no eso se no da. ocurre. O sea, sí, no, no. Ujú. Pero sí, Es que la es un normativa no lo campo. exige. Sí, no la exige, entonces siempre se hace pues, lo mínimo. Ahora normalmente se hace lo mínimo en estos temas, pero sí, la evaluación ambiental es algo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces la persona no puede alegar que no sabe de otro campo, sino que debe o formarse o hacer algo para que la regencia sea correcta en todos los campos, físico, biológico y social, ¿verdad? Que son los tres componentes más generales de la evaluación de impacto ambiental. Sí, Gracias. Ani, también lo que se me Sí. ocurre es usted, digamos, cuando pasa eso, lo que podría hacer es a ese proyecto mandar una nota indicando esa situación, ¿verdad? Que realmente está pasando esto. Entonces, para que nosotros como auditores ambientales procedamos a estarle dando un monitoreo y una mejor fiscalización a ese proyecto. Porque como usted dice, sí, en 3 visitas yo no veo nada. En una visita de 1 o 2 horas a un proyecto, de ahí yo puedo ver lo que está pasando en ese Ujú. proyecto en ese momento. Pero si yo llego 6 meses después, ya ese proyecto ha cambiado completamente, ya es otra cosa, Claro, ¿verdad? claro, claro. No, Ah, incluso cosas así Y, y uno nunca se da me ha cuenta si realmente tocado, están sí. implementando las medidas de Ujú, mitigación ujú. adecuadamente, ¿verdad? Ujú, Sí, no, y muchas veces a uno aunque solo le paguen una, ujú, tiene uno que hacer tres, exactamente por eso. Ahora ¿eh? tiene que ir 3 días seguidos porque la persona que está a cargo de, digamos, de manejo de residuos no tiene la menor idea. Uno le pone un ultimátum y uno va en la semana siguiente y sigue la cosa Y sigue igual y igual. ya reclama y bueno, y pone uno el reclamo ante el proyecto. E incluso lo hicimos, yo lo metí en la agenda, perdón, en la bitácora en Setena y no pasó nada, ¿verdad? Se acabó el proyecto, bueno, ya juntaron todo, se lo llevaron, pero durante toda la construcción fue un desorden total. Ujú, Fue un desorden absoluto que uno dice, pero ¿cómo es posible? Y por dicha no era un proyecto grande, era una cosa ujú. muy puntual, pero realmente no es esto, no puede ser. Sí, Katia, no, perdón. es que cuando ustedes lo escriben en la bitácora digital, realmente en el caso que uno revisa la bitácora es o una de dos, o que uno hace un seguimiento ambiental al proyecto, o la otra es durante el cierre del proyecto. Ya. Hasta ese momento es que se da cuenta de eso. Y generalmente ya uno en el cierre llega ahí y ya no hay nada, ¿verdad? Porque ya el proyecto ya está terminado, como usted indica. Sí, de ahí, cuando ya hicieron el cierre, se llevaron todo y todo muy bonito. Nada pasó. Correcto. Ajá. Y Sí, uno sí, como sí. inspector, que llega a hacer en ese momento la visita y ya no va a haber nada. Y claro, ya no encuentra nada. Sí. Ujú. Katia, ¿tienes otra pregunta? Sí, no, más bien quería hacer un comentario al respecto de lo que se está hablando, que al menos en los proyectos que manejamos aquí en el MOP, aunque la viabilidad ambiental del proyecto diga que se tiene que entregar informes de regencia cada 6 meses o cada 4 meses, nosotros sí, bueno, los regentes son contratados, por lo general son contratados como parte de la supervisión, si no son contratados directamente por las unidades ejecutoras, ¿verdad? Y dependiendo de las necesidades del proyecto, ¿verdad? Y sí se le exige que esté más tiempo, ¿verdad? No que vaya una vez al mes, porque como dicen los compañeros de Setena, en una visita al mes no van a ver absolutamente nada y pasan muchas cosas, y más en proyectos pues, carreteros, ¿verdad? Y estos proyectos grandes. Entonces sí se les exige, inclusive en algunos proyectos se les ha exigido informes, como decir, informes de regencia, pero hacia nosotros, ¿verdad? Hacia el desarrollador, parciales, ¿verdad? Digamos, tal vez la labor de nosotros como PROGAS es también como fiscalizar la labor de esos regentes, ¿verdad? Porque, bueno, no es un secreto que antes los regentes ambientales se le pedían al contratista y ahí esos, pues estaba como un poco medio raro, ¿verdad? Ya después por eso se pasaron a la supervisión. Vemos también que a veces en las supervisiones no funciona porque los ponen a hacer labores más bien de gestores ambientales y que son
actores totalmente diferentes, ¿verdad? Cada uno tiene sus responsabilidades por aparte, entonces por eso también ahora se ha optado por que se contraten directamente una persona o un equipo como regencia, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sí tratamos también de que estén ahí, que estén vigilando y que se esté cumpliendo, ¿verdad? Porque más en la parte de nosotros, no es a nosotros, es al MOP o es al CONAVI o las otras instituciones del sector, los que se van a ver afectados porque es el que tiene que responderle a Setena, es el que aparece como desarrollador ante Setena, ¿verdad? No es un contratista, no es, ¿verdad? Entonces sí, siempre es importante. Y la otra parte que tenía se me fue. Katia, Sí. también yo conozco de varios proyectos carreteras que ustedes también tienen sus equipos de auditoría Ah, sí. externa, que lo están auditando a los contratistas para ver que ellos estén cumpliendo. Ujú. Sí, Y toda esa exactamente. información nos está llegando a nosotros y nos Ujú. están alertando de ciertos inconvenientes y ciertos incumplimientos por parte de estos proyectos, y eso Sí. también Ujú. nosotros aprovechamos a estar haciendo seguimientos ambientales a todos Sí, esos sí, sí, proyectos. Un ejemplo de exactamente. esto es Ruta 27, yo que tengo a cargo Ruta 27, entonces Ujú. yo estoy encima de estar velando, ¿verdad? Velando Por por el eso. Sí, seguimiento sí, a ese proyecto, y exactamente. otro compañero con Ruta 32 hace lo mismo. Ujú. Sí, Y igual, que también ahí igual. está encima de los pasos de fauna con Ruta Ajá. 32, peleando con ellos. Realmente nosotros en el MOP siempre hemos tratado como tener bueno, en el proceso de gestión ambiental y social, una buena relación con Setena, ¿verdad? Porque la labor de nosotros es vigilar que se cumple lo que dicta la viabilidad ambiental Ujú. y la legislación nacional, ¿verdad? Y tras de eso, la política socioambiental del ente financiero, ¿verdad? Que muchos de estos proyectos son financiados por el BID y ahora tiene una política bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, Muy fuerte. sí, tenemos que trabajar con eso y siempre queremos, o sea, siempre hemos tenido como ese acercamiento, ¿verdad? Ya sea para solicitar como guía, cómo plantearles más bien una modificación o X cosa, ¿verdad? Entonces nosotros sí, por eso nos gusta tener esa apertura para poder hacer las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Yo creo que una de las metas de la CETENA debería ser lograr alcanzar que en algún momento los desarrolladores privados de proyectos, de actividades solas y proyectos, tengan una conciencia igual o mejor que lo que la tienen las instituciones del Estado. Sí. Eso es, creo que es de conocimiento de todos. La mayoría de proyectos desarrollados por el Estado tienen una interiorización más amplia sobre la importancia de la gestión ambiental, del seguimiento, la gestión y la fiscalización, de lo que muchas veces lo tienen desgraciadamente los desarrolladores privados, ¿verdad? Entonces creo que una de las Sí. metas sería llegar a concientizar a los desarrolladores privados de la importancia de una adecuada, no solo evaluación, sino gestión ambiental. Entonces creo que eso es una de las metas que debería tener la institución a mediano plazo, ¿verdad? Ujú. ¿Te acuerdas todavía, Katia? No, ya sería eso. Está bien, gracias. Bueno, Gracias. gracias. Yo tengo una solicitud de parte del colegio y es que tenemos la situación de que una persona, digamos, un biólogo que se va a inscribir en CETENA pide la certificación o que renueva su membresía, ¿verdad? Estar inscrito en CETENA y lleva la certificación. Pero entre los 5 años que le vuelven a pedir una certificación, puede ser que el colegiado quede en mora muchas veces o que incluso sea suspendido. Y están haciendo proyectos y firmando sin realmente estando suspendidos, sin estar colegiado. Entonces, en eso quisiéramos cómo podemos coordinar más, o sea, ya sea que cuando una persona, que los profesionales presentan la firma, ¿verdad? Firman cualquier documento y deben de presentar su colegiatura al día o hacer la advertencia, no sé qué mecanismo de ayuda, ¿verdad? En conjunto podemos establecer para que estar seguros, porque si una persona firma estando suspendido, realmente invalida el estudio, ¿verdad? Entonces, ya sea hacerles ver dentro de la resolución,
porque yo creo que esto rige para todos los colegios, ¿verdad? Así Entonces es. yo creo que valdría la pena tener algún tipo de forma, porque digamos, yo he tratado, por ejemplo, de entrar al registro y que comparemos el registro de biólogos con los que están al día, pero no puede uno verlo, o sea, realmente usted busca un nombre, pero no puede casi como hacer un listado. O sea, y uno empieza a ver y empieza, o sea, no son todos los que salen. Entonces, no sé si será la plataforma de Setena que podamos como mantener. Nosotros esperamos que vamos a tener pronto, ¿verdad? La lista de colegiados al día expuesta en la página del colegio y la lista de suspendidos. Pero o sea, de alguna manera nos podemos colaborar para asegurarnos, ¿verdad?, de que la persona que está filmando el estudio esté realmente colegiada, o sea, Y esté ahí al día. lo que está faltando, porque sí, Está el día. uno Eso de es. de los requisitos en el artículo 70 del reglamento dice que tiene que estar inscrito y habilitado en el colegio profesional correspondiente. En caso de no Ujú. contar con un colegio profesional, bueno, se presenta una declaración jurada, pero uno de los requisitos para ser consultor ambiental es inscrito y habilitado en el colegio profesional correspondiente. Claro, esto solo se está revisando actualmente, como usted dice, claro, en el momento que llega el proceso o el trámite de incorporarse como consultor o de actualizar, pero durante esos 5 años probablemente sí no se está dando una vigilancia. Sería importantísimo incluso hasta tener una base de datos interconectada, porque nosotros sí tenemos, Correcto. cuando ellos meten un formulario, tienen que poner su número de colegiado. En todo Ujú. formulario de Setena, cuando un consultor firma, tiene que poner su número de colegiado. Entonces sería importantísimo Correcto. lograr interconectar las bases de datos, porque incluso en el momento en que él pone, a nosotros nos debería tener una advertencia que diga colegiado no activo o colegiado suspendido, porque si no, sí se vuelve bastante un poco lento el ir a la página de internet de cada uno de los colegios en el momento que ingresa para verificar si la persona está. Eso Claro. se podría hacer, pero realmente nosotros sí hacemos una serie y hemos logrado automatizar una serie de verificaciones. Por ejemplo, si está inscrito con la caja, ya eso está automatizado, entonces de una vez le dice si está inscrito en la caja, Correcto. de una vez hace el cruce con nuestra base de datos de consultores, entonces de una vez dice si está al día o no el consultor, pero es cierto, no hace una verificación de si el colegiado en este momento preciso está activo o está suspendido en el colegio profesional respectivo. Entonces yo creo que eso sería, no sé qué tan fácil es interconectar dos bases de datos o u otra opción es que ustedes, pues, no sé si hagan la solicitud a Setena, ¿verdad? Que para ustedes es muy importante que se haga una verificación de ese tipo y darnos la base de datos o creo que está en línea, me imagino que está en la página de ustedes. Estamos en el proceso porque Ok. hicimos cambio en el sistema de la base de datos de colegiados y se está terminando de armar todo. Entonces, Sí, ahí hay un podríamos tal vacío vez en ahí. algún momento reunir a los dos, los TI de allá y los de nosotros, Sí, para ver cómo se puede interconectar que si hay un la vacío base de ahí, datos, pero sí sería correcto, sí, una si hay un ayuda muy vacío de que no importante. no se verifica el hoy, sino que se verifica cuando El se hoy. escribe o Ujú. cuando se actualiza la inscripción, pero no se está verificando en el día a día que esté realmente colegiado, ¿verdad? O si no, poner Correcto. tipo de advertencia de que usted está declarando de que usted está al día e inscrito y en caso de que eso sea mentira, pues es una de las causantes de sanción, ¿verdad? Para un consultor ambiental. Eso podría ser porque eso le ayuda a todos los colegios, ¿verdad? Sí, por Esa mientras tanto, se advertencia. pueden interconectar, se Ujú. podría poner algún tipo de leyenda en el formulario de que usted declara que se encuentra al día y habilitado en el colegio profesional respectivo. Y si él dice que sí y después descubrimos que no, se va a una investigación y se le puede incluso excluir del registro de consultores, ¿no? Eso no Correcto. sería tan complicado, es nada más de cambiar el formulario y además les comento que actualmente estamos en un proceso de revisión del decreto 43898, a pesar de que es relativamente nuevo, estamos haciendo una serie de revisiones porque hemos detectado algunas debilidades. Entonces, todo este tipo de temas nos ayudan a nosotros a nutrir de mejor manera la norma, ¿verdad? Y creo que ya me lo llevo Perfecto. también anotado. Muy bien. Bueno, también pues ofrecer la colaboración en esas revisiones, ¿verdad?
si podemos colaborar en algo, pues estar totalmente dispuestos a colaborar. Y también podríamos aprovechar, bueno, como uno es usuario, entonces a la hora de querer, por ejemplo, bueno, de estar en el proceso y que algo se le queda pegado o algo así, pues estar más atentos. Pero sí hemos sentido el gran avance. En algunos casos me preocupa que proyectos en los que uno estaba seguro que le pedían algo, simplemente sale, no tiene ningún, o sea, no tiene que hacer nada y se queda uno con los ojos parados, ¿verdad? Como que no. Pero ya uno revisa los criterios y claro, aunque es un proyecto de cierta dimensión, pero no está ni en área protegida, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay cosas que todavía se están quedando por fuera, ya sea por tema de área sea, o exacto, por no estar dentro de un área frágil y no necesariamente las áreas, para causar un impacto importante, tiene que estar en un área frágil, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay que valorar esos criterios porque, bueno, es lo mismo que tenemos con el pleito de si es bosque o no es bosque, ¿verdad? Sí. Con la definición de bosque. O sea, lo que es un bosque para un biólogo es diferente a un bosque forestal. Y la definición de bosque de la ley forestal definitivamente no incluye la biodiversidad. Entonces, es un tema que realmente hemos estado hasta investigando de poner recursos de amparo, pero si funciona o no un recurso de amparo, cuál es, o una modificación, ¿verdad? Porque realmente está muy en contra de lo que es el espíritu del artículo 50, esa definición Y sí le de comento que bosque, ¿verdad? Entonces, actualmente sí estamos haciendo algunos cambios y proponiendo cambios para esa modificación de decreto, en los cuales incluso en un D1C, ¿verdad? Que como ustedes saben es el instrumento de menor rigurosidad, se van a pedir algunos estudios, dependiendo de las características del proyecto, porque hoy en día el D1C no incluye ningún estudio técnico de ningún tipo, a pesar de que son áreas ambientalmente frágiles. Entonces eso Sí. se va a cambiar en el decreto, se va a habilitar la posibilidad de solicitar estudios biológicos, estudios geológicos, cualquiera que, el que corresponda según las características del proyecto, claramente. Habilitar la opción de pedir estudios técnicos aún en un D1C, que es el Sí. de menor rigurosidad. Y con el tema de bosque también estamos cambiando procedimientos internos para asegurar de que se respeten realmente las coberturas que han sido históricamente evidenciadas en un territorio. Y nos estamos apoyando mucho con el SINAC, ¿verdad? Que es realmente la institución encargada de determinar ese tipo de territorios y de velar por la conservación de los bosques, ya sea en áreas privadas o públicas. Entonces creo que eso está también cambiando y hemos identificado nosotros mismos también ciertas debilidades y de eso se trata, ¿verdad? De ir modernizando y robusteciendo la evaluación de impacto ambiental sin que eso signifique grandes atrasos, ¿verdad? Para las obras, sino que ese es creo que el objetivo y en eso en esa dirección es que vamos. Sí, ahí, bueno, uno de los casos que nos ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, el caso de las porquerizas. Si una porqueriza menor de 500 cerdos no presenta y 4 cerdos ya contaminan, o sea, 4 cerdos ya son un problema para una quebrada. Entonces uno dice, ¿cómo no va a presentar nada, verdad? Hay actividades que si bien el número es digamos, de un proyecto pequeño, pero en sí, La actividad. la actividad es una actividad que genera un tipo de afectación importante y que sí es todos los días, ¿verdad? Aunque también, por ejemplo, una porqueriza con piso seco es diferente a una porqueriza con piso Sí, eso está mucho en las medidas lavado todos los ambientales, días. las medidas Entonces, ambientales de esas mitigación. cosas, ¿verdad? Tiene que haber algo más, otros criterios más que no sean solo el número Sí, el número o incluso el área. Nos pasa también mucho con el los área, agrícolas, sí. el temas piñeros, ¿verdad? Que se habla de 100 hectáreas, pero ahí, con menos hectáreas puede que también contamine más si no hay un buen manejo de los agroquímicos y otras sustancias, que si son 200 hectáreas, ¿verdad? A veces el área no es el determinante principal, pero sí, ahí Correcto. está, todo eso está en evaluación actualmente, entonces, para el nuevo decreto o para los cambios al decreto actual, esperemos mejorar muchos de esos aspectos.
Perfecto. Bueno, creo que si no hay más preguntas, No, yo les les agradezco un agradecemos montón el muchísimo. interés, más bien, de participar en la charla y de aceptarnos la propuesta, porque para nosotros es muy importante esta proyección hacia los actores externos y la academia, ¿verdad? Los consultores, los colegios profesionales son todos nuestros clientes directos o indirectos de la CETENA y son partes interesadas que es bueno tenerlas cerca y siempre estar en una constante diálogo, ¿verdad? Y esperemos que no sea la última vez, sino que podamos seguir en contacto, porque el componente biológico es un componente muy importante en la evaluación de impacto ambiental. Claro que sí, ¿no? Y también de nuestra parte, muchísimas gracias por la participación y muchísimas gracias a los que han estado acompañándonos en esta tarde. Realmente estos temas son de mucho interés para todos los colegiados y principalmente para los que estamos trabajando en estudios de impacto ambiental y otros temas relacionados al trabajo que realiza CETENA. Y bueno, ¿algún mensaje en particular de Juan Diego y Yesenia? Agradecer más bien a ustedes por el espacio, ¿verdad? Y esperamos que no sea la última vez de estar aquí. Correcto. ¿Verdad? Sí, no, ya no Estamos les para cuento que servirles en lo que ocupen, con muchísimo gusto. Para eso estamos. correcto. Igual me uno al Perfecto, agradecimiento de los compañeros y y sí, pues que no sea la última y que sigamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Y ver siempre esa importancia del biólogo en todo lo que son los informes que se deben presentar ante la CETENA. Sí, y como último Correcto. mensaje, ya que estamos hablando del 30 aniversario, recalcar la importancia de fortalecer la institución y la labor que todos realizamos en la que estamos involucrados, en lugar de debilitarla y de querer enviar las competencias a otros lugares, que hay muchos proyectos e ideas que andan en el aire sobre que implicarían un debilitamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces creo que todos los que estamos involucrados deberíamos más bien ir hacia un fortalecimiento y una modernización de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental. Exactamente. Bueno, quedan los canales abiertos. Nos gustaría mucho que cuando organicemos el próximo curso nos participen. Vamos a enviar la invitación directa hacia ustedes porque se envió a la Secretaría General y no caminó de ahí. Entonces, se quedó en algún lado, no sabemos qué pasó y no recibimos respuesta. Pero este curso es muy importante y exactamente una actividad como esta de hoy en el curso, o sea, como Claro. parte del curso sería Muy esencial, o sea, realmente sería esencial porque ahí estamos trabajando con los verdaderos interesados, o sea, con los que están en la fila 1 de que quieren empezar a trabajar y queremos que estos biólogos que empiezan a trabajar empiecen saneaditos, o sea, que empiecen con muy buenas prácticas, con mucho conocimiento, con mucha conciencia del trabajo que están haciendo, porque aquí pesa muchísimo la ética y la responsabilidad del profesional. Y yo sé Exactamente. que tiene un peso muy grande el cómo cada uno está analizando y valorando los impactos ambientales. Entonces, es algo que somos corresponsables, tanto CETENA, el colegio, y luego nuestros colegiados. Así es que de nuevo, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y bueno, esperamos tenerlos de vuelta en algún momento. Buenas Hasta luego. tardes. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Buenas Hasta luego. tardes, muy amables. Hasta luego.